Buenas, bienvenidas a un nuevo vídeo de nuestro canal Bioquímica Estructural. Estaremos hablando un poco acerca de la hemoglobina, la cual ha jugado un papel histórico en la química, la biología y la medicina. Es una de las proteínas más estudiadas y mejor caracterizadas del siglo XIX. 1949 se convirtió en la primera proteína en ser cristalizada y asociada con una función fisiológica específica. La diferencia morfológica entre los cristales de la hemoglobina de diferentes organismos proporcionó por primera vez evidencia contundente acerca de la especificidad en la expresión proteica entre las especies. Además, se encuentran de las primeras proteínas cuyo peso molecular fue determinado correctamente. En 1958 se convirtió en la primera proteína eucariota en ser sintetizada in vitro, trabajo que permitió comprobar que el mecanismo de síntesis proteica en eucariotas es similar al de la Escherichia coli. En 1960 su estructura se estableció y el ARN mensajero de la globina fue el primer mensajero eucariota en ser aislado y en tener una secuencia nucleótida determinada. La hemoglobina es responsable de unir y transportar el oxígeno en el organismo. Esta es una proteína tetramérica que se encuentra en elevada concentración en los glóbulos rojos. Cada molécula de hemoglobina está formada por 4 subunidades, 2 de tipo alfa y 2 de tipo beta, y cada subunidad puede unir a una molécula de oxígeno a través de su grupo hemo. La hemoglobina es el componente fundamental en el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos, siendo esta una de las funciones vitales de los glóbulos rojos, es decir, fijan oxígeno en los pulmones y lo transportan por la sangre hacia los tejidos y células que rodean el lecho capilar del sistema vascular. Al volver a los pulmones, desde la red de capilares, la hemoglobina actúa como transportador de dióxido de carbono, además de dar el color rojo a la sangre y mantener la forma de los glóbulos rojos, actuar como amortiguador e interactuar con otros ligandos. Así, los glóbulos rojos cargados de oxígeno en los pulmones circulan por todo el organismo proporcionando ese oxígeno a los tejidos y pueden desarrollarse los procesos metabólicos. Realización subcelular de la hemoglobina humana del adulto. Estas proteínas de la globina son sintetizadas por ribosomas en el citosol y la parte hemo se sintetiza en las mitocondrias. La subunidad beta de la hemoglobina se encuentra localizada en el citosol en el complejo de hemoglobina. Asimismo, la subunidad alfa de hemoglobina se encuentra, pero adicionalmente, en la subunidad ribosomal pequeña citosólica. También en la región extracelular, tanto la subunidad alfa como la subunidad beta de la hemoglobina se encuentran localizadas aquí, y adicionalmente la micropartícula de la sangre y el exosoma extracelular. Secuencia primaria de las cadenas A y B de la hemoglobina humana del adulto. Para la cadena A se encuentran 142 aminoácidos y para la cadena B 147 aminoácidos. Para el ambiente subcelular tenemos que el lisosoma con un pH de 5.5, este presenta una carga de 8.3 y 5 respectivamente. El citoplasma con un pH de 7.4 presenta una carga de 1.5 y menos 1.9 respectivamente. Y por último, para la mitocondria a un pH de 8 tendremos una carga de 0.3 y menos 3.4 respectivamente. El conocimiento del punto isoeléctrico es de gran importancia en bioquímica, principalmente en técnicas de electroforesis e isofocalización, debido a que permite emparejar el entorno adecuado antes de que comience el experimento. Generalmente las macromoléculas están cargadas positivamente y por otro lado, por encima del punto isoeléctrico de las proteínas, su carga es negativa. Por ejemplo, durante la electroforesis, la dirección de la migración de las proteínas depende solo de su carga. Si el pH del tampón y como resultado el pH del gel es más alto que el punto isoeléctrico de la proteína, las partículas migrarán al ánodo electronegativo y si el pH del tampón es menor que el punto isoeléctrico, irán al cátodo. En situaciones en las que el pH del gel y el punto isoeléctrico de la proteína son iguales, las proteínas no se mueven en lo absoluto. El punto isoeléctrico teórico para la cadena A y la cadena B se puede observar en la gráfica y de igual forma se tienen los puntos isoeléctricos experimentales. Y esta diferencia entre punto isoeléctrico teórico y experimental se debe principalmente a que las proteínas están modificadas químicamente. Quiere decir que los aminoácidos pueden fosforilarse, metilarse, acetilarse, entre otros, lo que cambia su carga. También es problemática la aparición de cisteínas, carga negativa, que pueden oxidarse y formar un enlace disulfuro en la proteína. Por tanto, se convertirán en cistinas, que no expresan ninguna carga. Sin embargo, se puede calcular aproximadamente el punto isoeléctrico de la proteína, que es más o menos 0.5 del punto isoeléctrico exacto. Entonces, el momento más crítico durante la determinación del punto isoeléctrico es el uso de los valores de pK apropiados.
Continuando con la temática de nuestro video, analizaremos la estructura secundaria de la hemoglobina utilizando la proteína 2-HHB. La estructura secundaria corresponde a la disposición espacial que adopta una parte del polipéptido de acuerdo a las interacciones de tipo enlace que hay al interior de ella, es decir, las interacciones que hay entre los diferentes aminoácidos como los puentes de hidrógeno. Estos determinan la disposición espacial de la proteína o del polipéptido. En nuestro caso tenemos una distribución espacial de tipo hoja plegada beta que consta de 140 aminoácidos. El enlace peptídico impone ciertas restricciones de rotación alrededor del enlace carbono-nitrógeno. Estas restricciones energéticas pueden ser representadas mediante este diagrama, donde las zonas en rojo y en marrón representan los ángulos que puede adoptar la proteína, mientras que las zonas en amarillo son los ángulos prohibidos por energía. Esto nos da razón de la disposición espacial de la proteína. Al interior de la proteína también se encuentra un anillo de protoporfirina, el cual está interactuando con los aminoácidos utilizando una interacción de tipo cation pi. Aquí podemos ver un esquema molecular simulado de más o menos lo que ocurre en el entorno molecular. Desde este otro ángulo podemos observar de que hay interacciones de tipo puentes de hidrógeno entre los diferentes aminoácidos y que el centro metálico, que en este caso es el hierro, está interaccionando con un aminoácido, como se dijo anteriormente. También podemos ilustrar esto utilizando un diagrama en 2D, donde observamos la coordinación del metal hierro 3+ y la interacción de tipo puente de hidrógeno entre la histidina 45A y el oxígeno de la protoporfirina. Observamos ahora la estructura de la proteína de la hemoglobina, cuyo código PDB es 2-HHB, el cual consta de 4 cadenas polipeptídicas que trae consigo un grupo hemo por cadena. Entonces, como observamos en la presentación pasada, cada cadena polipeptídica está haciendo en sí interacciones con la otra cadena polipeptídica, en donde las líneas azules representan los puentes de hidrógeno y las mostazas son las interacciones de no contacto, lo que son llamadas también interacciones electrostáticas o interacciones de Van der Waals, en donde podemos observar que la cadena A tiene un número específico de interacciones de no contacto y un número específico de puentes de hidrógeno. Lo mismo ocurre pues con las otras cadenas con las que éste tiene contacto, y así como se muestran a continuación. Entonces, lo hablado anteriormente es la representación de esos puentes de hidrógeno y de esas interacciones, que es la que podemos observar aquí, en donde la proteína en su forma de cinta, pues las líneas amarillas son esas interacciones que se mencionaron. Ahora, hablando un poco más sobre los poros y hendiduras de esta proteína, podemos observar aquí el poro principal, el cual esta posee, y las hendiduras o bolsillos que tiene esta. Entonces, cada cadena polipeptídica trae consigo un bolsillo o hendidura que es donde abarca su grupo hemo. Y como cada cadena polipeptídica tiene un grupo hemo, pues va a poseer un bolsillo o hendidura, que es lo que estamos observando a continuación, que este es respectivamente el de la cadena C y pues el de la cadena D. Ahora, mostrando un poco más los sitios de interacción, la cual esta posee, observamos ahora unos diagramas 2D de estas interacciones, en donde observamos puentes de hidrógeno y pues un enlace coordinado entre la histidina de la cadena A y el ion metálico. Y aquí podemos observar pues un puente de hidrógeno que está haciendo la histidina de la cadena A con el grupo hemo. Estas son las interacciones que hacen los residuos de la cadena A con el grupo hemo. Igualmente, se representan las interacciones que hay entre la cadena B con su respectivo grupo. Entonces, vemos que aquí solamente muestra un enlace coordinado entre la histidina
y el grupo hemo, y las respectivas interacciones de no enlace, que son también las que aparecen en la tabla de la cadena B, que son los aminoácidos o los polipéptidos con los cuales este tiene un determinado contacto. Igualmente con C, que se representan los puentes de hidrógeno y ahí los enlaces coordinados. Y también su tabla en donde los residuos tienen contactos con el grupo hemo. Igualmente para el D, el cual se representa el puente de hidrógeno entre la lisina y pues el grupo hemo. E igualmente el enlace coordinado que aparece entre la histidina y el ion metálico, con sus respectivas interacciones de no enlace. Bueno, ahora comencemos con hablar sobre las diferencias entre las proteínas. Tenemos ahora los diferentes códigos PDB de la hemoglobina, en donde podemos observar que la número 1, 3 y 5 poseen 4 cadenas polipeptídicas, las cuales 2 son tipo alfa y 2 son tipo beta. En cambio, las que tienen código PDB, que son la segunda y la cuarta estructura, pues poseen solamente una cadena polipeptídica tipo alfa y otra tipo beta, que es lo que podemos observar y empezar a marcar las diferencias. En la siguiente tabla, pues observamos lo mencionado anteriormente, el número de cadenas polipeptídicas que presenta cada entrada y su número de ligandos, en donde ya con el número de ligandos se marca una gran diferencia. Y a continuación, describimos las cantidades de esos ligandos, en donde los ligandos diferentes que poseen cada una son átomos como el ácido fosfórico, pero en este caso se va a encontrar como su base conjugada que viene siendo el fosfato, el ion fosfato. Algunas se van a encontrar con átomos de oxígeno y otras con un ligando que es específico que viene siendo la hidroxilamina. También encontramos el grupo ciano y pues el 2,3 difosfoglicerato, como son los que podemos observar acá, que tenemos el grupo hemo, el ion metálico, el fosfato en su forma ácida, el átomo de oxígeno, la hidroxilamina, el grupo ciano y el 2,3 difosfoglicerato. Ahora hablemos un poco sobre las distancias e interacciones que presenta cada proteína. Entonces, como se dijo anteriormente, las proteínas 1, 3 y 5 presentan dos tipos de proteínas tipo alfa y tipo beta, por lo que los que se dominan para A son equivalentes para decir lo mismo a la cadena C, los que se denominan cadena B es equivalente a hablar también de la cadena D, como por aclarar. Entonces, observamos ahora las distancias que hay en esta formación de puente de hidrógeno entre una histidina y el grupo hemo, y el respectivo enlace coordinado que hay entre la otra histidina de la cadena A y el grupo hemo. También la cadena B observamos que solamente hay una formación de un enlace coordinado. Lo dicho anteriormente es lo representado en las siguientes tablas, en donde lo que se representa como átomo 1 son los aminoácidos que hacen parte de la proteína o de las cadenas en específico, y el átomo 2 pues al grupo hemo. Como podemos observar, el puente de hidrógeno que vimos anteriormente con la cadena A tiene una distancia de enlace de 2,9 y el enlace entre la histidina y el ion metálico pues de 2,15, siendo este más corto. Entonces, como se había hablado hace un momento de las interacciones de no enlace o las interacciones electrostáticas, lo mismo ocurre acá, que los diferentes aminoácidos de la proteína o de las cadenas polipeptídicas van a tener interacciones con el grupo hemo, interacciones de no enlace, que son las interacciones electrostáticas. Y estas interacciones en sí traen también consigo unas distancias, como podemos observar acá. Entonces representamos ahora el número de enlaces o puentes de hidrógeno y el número de interacciones electrostáticas o interacciones de no enlace. Esto hace énfasis pues
a las interacciones con respecto a la cadena polipeptídica A, la cual es equivalente también a la C. Y hablando un poco más sobre la cadena D y B, que son equivalentes, pues se presenta el mismo caso, en donde el enlace coordinado que se presenta entre la histidina y el átomo, el ion metálico de hierro, pues presenta la misma distancia de 2.15. Y también las diferentes distancias de interacciones de no enlace. Como podemos observar aquí en el final de la tabla, obtenemos el número de puentes de hidrógeno y pues el número de interacciones de no enlace. Entonces, la segunda proteína, la cual solamente consta de una cadena tipo alfa y otra tipo beta, observamos las interacciones que tienen. Como podemos observar, aquí hay una formación de un enlace coordinado, aquí de un puente de hidrógeno y también de un enlace coordinado, la cual más adelante se mostrarán las distancias. Y el respectivo ion fosfato pues forma dos puentes de hidrógeno con la lisina de la cadena A y la arginina también de la cadena A. Entonces, lo dicho anteriormente pues está representado aquí de manera ahora más abreviada. Por cuestiones de abreviar estos términos, las interacciones de no enlace se van a hablar ahora en términos de la cantidad de interacciones que hay, dado que en las láminas anteriores se mostraron que estas distancias son mayores a la de los puentes de hidrógeno. Entonces, esta tabla representa las interacciones entre la cadena polipeptídica y el ion metálico, en este caso la histidina y el átomo de hierro, formando así este enlace. Entonces, esta tabla representa las interacciones que hay para la cadena A, esta para la cadena B y esta las interacciones que forma el ion fosfato con, con la cadena polipeptídica A, en donde presentamos aquí sus interacciones de no enlace y sus enlaces de hidrógeno, que son los que podemos observar acá de manera abreviada. También, como por denotar ya esta última entrada, podemos observar que ambas presentan el número de interacciones de no enlace. Entonces, la misma metodología se sigue pues para los siguientes entradas PDB, en donde se van a presentar siempre el enlace coordinado y los diferentes puentes de hidrógeno que puede hacer los aminoácidos de la cadena polipeptídica con el grupo hemo, en donde van a variar los tipos de ligandos que se mencionaron en la tabla anterior. Entonces observamos también los puentes de hidrógeno con sus distancias de la cadena A, el número de interacciones de no enlace de la cadena A también y aquí respectivamente de la cadena B, junto con sus interacciones de no enlace. Ahora para la tercera entrada observamos también solamente pues una formación de un enlace coordinado y aquí igualmente. Y para esta entrada, como son enlaces coordinados, no los registran como puentes de hidrógeno. Entonces lo que hacen es que los anexan o los muestran como interacciones de no enlace. Pero en realidad es una interacción o es pues un enlace diferente, por decirlo de alguna forma, que además se puede apreciar en las tablas. Como podemos observar aquí, las distancias de no enlace son las que se muestran pues a continuación, en donde en la histidina, como podemos observar en el número 63, es la que corresponde a la interacción entre la histidina y pues el átomo de hierro, que era lo que se representa acá. Recordemos que es la histidina 87 de la cadena A y la histidina 92. Entonces, ambas van a presentar la misma longitud de enlace, 2.09. Y como podemos observar acá, pues lo que se menciona anteriormente, las distancias de no enlace o las interacciones electrostáticas y la interacción que forma la histidina con respecto al átomo de hierro, que es la que podemos observar aquí. Aquí la anterior fue 2.09, esta es 2.08, la cual no varió mucho. Entonces,
mostrando ya de una manera también más abreviada las interacciones que hay entre el grupo hemo y pues ya con el resto de la cadena, que es la que podemos representar ahora acá, también en las tablas donde posee 75 interacciones de no enlace y un puente de hidrógeno, que como el grupo principal de esta es la histidina. Igualmente por acá, en donde no se registra pues interacciones del enlace de puentes de hidrógeno, pero sí como de no contacto. Entonces, pues se está adjunta en el resultado total de las interacciones de no enlace o electrostáticas. Se sigue la misma guía pues para la última proteína, en la cual hay una diferencia en que cada cadena polipeptídica pues tiene interacciones diferentes, que es lo que estamos observando. La cadena A y la cadena C. De estas cadenas recordemos que son, pues que tienen su similitud. Entonces podemos observar las distancias de enlace y el número de interacciones totales de no contacto. Seguimos acá de la cadena D, con otros diagramas y pues un resumen de lo hablado anteriormente, donde podemos encontrar la cadena y la interacción con la cual ocurre y su respectiva distancia de enlace. Observamos aquí la cadena C y sus distintas distancias de enlace. La cadena B, la cadena D y los números totales de interacciones de no enlace y sus puentes de hidrógeno respectivamente. Entonces, vamos a hablar ahora sobre cómo altera estos ligandos a la estructura de la hemoglobina. Entonces, para hacer un pequeño recuento, recordemos que la hemoglobina es la responsable de transportar el oxígeno a la sangre, la cual está formada por, como hemos visto, por 4 subunidades o 4 cadenas polipeptídicas, lo cual es 2 son tipo alfa y 2 son tipo beta, por lo que cada subunidad puede unirse a una molécula de oxígeno, que es lo que podemos observar acá. Recordemos que cada cadena polipeptídica pues tiene un grupo hemo, que es la que puede recibir o hacer dicho enlace con una molécula de oxígeno. Entonces, cuando cada subunidad, o cuando más bien cada grupo hemo se encuentra libre, pues se dice que este está en una conformación tensa, que es lo que podíamos observar en la representación, en la animación de hace un momento, en donde cuando se encuentra desacoplada, como podemos observar acá, se encuentra en una conformación tensa. En cambio, cuando ésta se encuentra acoplada con un enlace con un átomo de oxígeno, pues se dice que está relajada, que es lo que observamos hace un momento, como con letras pues T y R respectivamente. Entonces, por lo visto anteriormente, el grupo hemo pues se encuentra en su conformación tensa o relajada. Y hay determinadas conformaciones. Por ejemplo, cuando el oxígeno está acoplado a este, se habla de que este se encuentra oxigenado. Y cuando no, pues desoxigenado. Este en el caso cuando está acoplado con el átomo de oxígeno, que hablamos de su conformación T y R. Entonces, se hablan de ligandos que son reguladores alostéricos, que son los que nos pues, permiten tener algunas de estas conformaciones. Los ligandos anteriores, como el grupo ciano o como la hidroxilamina, son grupos alostéricos, los cuales nos permiten tener estas conformaciones, las que pudimos observar en, en el video, en el GIF anterior. Y lo que podemos observar también ahora. Entonces, eh, Entonces, el otro grupo del cual no habíamos hablado era del 2,3-difosfoglicerato, que cuando se encuentra acoplado con este, como lo pudimos observar, la hemoglobina eh, está en su conformación tensa, que es en la representación azul. En cambio, cuando ya empieza a acoplarse con los átomos de oxígeno, que podemos observar que un átomo de oxígeno se acopla a cada grupo hemo, pues este lo que hace es liberar
dicho ligando, dicho átomo, y pasa así a su forma o su conformación relajada, que es la que podemos observar acá. Entonces, y pues hablando un poco más de esto, es que el 2,3 difosfoglicerato se une al centro o al poro de la cadena polipeptídica, conformando, teniendo así esa conformación. Y pues con esto terminamos de hablar un poco sobre los efectos de los ligandos en las estructuras de la hemoglobina. Muchas gracias.